Muy buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Escudriñando la Palabra. Gracias por conectarse, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a orar antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. Padre bendito, te pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, en esta noche, Señor, que tú nos concedas tu revelación en nuestros corazones acerca de tu palabra, Señor, y que esa revelación venga y destruya todo argumento, toda altivez, toda mentira que se esté levantando, Señor, en contra del conocimiento tuyo, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, dándote gracias por permitirnos este tiempo, por permitirnos tu palabra y por permitirnos tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, los que ya se han conectado, bendito sea el Señor, muchas gracias por conectarse y vamos a iniciar nuestra enseñanza del día de hoy. La palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 16 al 18, nos da unas instrucciones que son muy importantes. Dice la palabra: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si vemos, estas tres instrucciones se refieren a todo el tiempo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, usted y yo, con toda la razón, nos tendríamos que preguntar, bueno, y entonces, si tengo que orar sin cesar, ¿qué significa? ¿Y qué pasa con mi trabajo? ¿Qué pasa con atender en mi casa o estudiar o todas las actividades de rutina que tengo que hacer? Y el tema, o generalmente esta pregunta surge porque nosotros tenemos la idea de que oración es solamente pedir, y pedir nos lleva 10, 15 minutos, 20 minutos y mucho. Entonces, ¿cómo hacer para orar sin cesar? ¿Qué significa realmente orar sin cesar? Para comenzar, oración significa comunión, comunicación. Orar es comunicarme con Dios, es tener comunión con Dios. La petición es una parte de la oración, pero no es toda la oración, es solamente una parte. Cuando vimos el modelo del Padre Nuestro en los días anteriores, vimos una infinidad de temas, una infinidad de tópicos que nos enseña el Padre Nuestro para orar, y que no necesariamente son pedir. Por el otro lado, la palabra, en realidad orar es conectarme con Dios, es conectar mi mente, conectar mi ser con el Señor. Y Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos da la clave. Dice la palabra que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo de buen nombre, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y qué es todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre? Y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, pues solamente Dios. Entonces, lo que la palabra de Dios me está enseñando aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, es que todo el tiempo ponga mis pensamientos en el Señor. Es lo mismo que nos dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué me está diciendo? Que medite en la palabra de día y de noche. Y meditar en la palabra de día y de noche es meditar en Dios, meditar en lo que Él ha dicho, y eso es poner mis pensamientos en Él. Por lo tanto, orar sin cesar significa conectar mis pensamientos con Dios todo el tiempo, la mayor cantidad de tiempo que yo pueda.
Parte de la oración es pedir y parte de la oración es una oración concentrada, lo que nos enseña Jesús también antes del Padre Nuestro, de que entremos a una habitación y nos encerremos en esa habitación y oremos en secreto al Padre. Eso es lo que yo le llamaría la oración concentrada. Pero la otra es la oración continua, la de tener nuestros pensamientos en el Señor. La oración ¿por qué es importante esto de la oración? Porque la oración es una de las claves para mantener nuestro amor por Cristo durante toda la vida y eso solo lo vamos a lograr si lo buscamos diariamente. La oración debería ser una búsqueda de Dios constante, todos los días, todo el tiempo, no solo un ratito, sino nos lo está diciendo la palabra, que oremos sin cesar. En alguno de los temas anteriores acerca de la oración hablamos de cómo el hombre interior se fortalece. La palabra de Dios dice que el hombre exterior se va desgastando de día en día, más el hombre interior se va fortaleciendo de día en día. Pero eso no es automático. La fortaleza del hombre interior depende de tres cosas, así como la fortaleza del hombre exterior, del cuerpo físico, depende de tres cosas que son el alimento, el agua y el oxígeno. El hombre interior también se fortalece a través de tres cosas, que es el alimento espiritual, el agua espiritual y el oxígeno espiritual. ¿Cuáles son esos? El alimento espiritual es la palabra de Dios. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, ¿cuál es el agua espiritual? El agua espiritual es el Espíritu Santo. Jesús dice que en nuestro interior correrán ríos de agua viva, manifestándose de esa forma respecto al Espíritu Santo que recibiríamos todos los que creyéramos en él. Entonces el agua espiritual es la conexión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que esté con nosotros todo el tiempo, para que nos guíe a toda verdad, para que nos dé convicción de pecado, para que nos enseñe, para que nos recuerde lo que el Señor nos ha enseñado, para decirnos las cosas que habrán de venir, para fortalecernos para la obediencia a la palabra, en fin, para transformar nuestro carácter al carácter de Cristo, para manifestar el fruto del Espíritu Santo en nosotros. En fin, el agua es agua que necesitamos para fortalecer nuestro hombre interior, es el Espíritu Santo. Y el oxígeno físico es algo que necesitamos respirar todo el tiempo. Y la palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar, es decir, todo el tiempo. Por lo tanto, la palabra es el equivalente espiritual del oxígeno físico. Necesitamos estar constantemente en comunión, estar constantemente conectados con el Señor. ¿Por qué razón? Muy simple. Muy simple. Solo hay dos cosas en las que usted y yo podemos ocupar nuestra mente. O nos ocupamos en las cosas de Dios o nos ocupamos en las cosas de la carne. Y la palabra de Dios dice que si nos ocupamos de la carne es muerte, mas si nos ocupamos del Espíritu es vida eterna. En Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Y también en Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 10. Por lo tanto, necesitamos, usted y yo, no es que tengamos la obligación, usted y yo necesitamos, es una necesidad de nuestro hombre interior estar en conexión con el Señor todo el tiempo. Y conectarnos con el Señor implica dos clases de oración. Una, que es la oración intensiva, digámoslo así, la oración concentrada, que se refiere a cuando nos encerramos en un lugar y oramos al Padre que ve en lo secreto y que nos recompensará en público. Y la otra, que es la oración continua, que significa ubicar nuestros pensamientos en Dios de varias formas, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hoy vamos a concentrarnos en la oración concentrada, valga la redundancia.
En Mateo capítulo 26, versículo 40, es cuando este versículo nos habla de cuando Jesús estaba en el monte de los olivos, en el monte de Getsemaní, perdón, en el jardín de Getsemaní, en el monte de los olivos, la noche que fue arrestado para llevarlo a la crucifixión al día siguiente. Y la palabra nos dice que fue al jardín de Getsemaní a orar y invita a sus discípulos a orar con él. Sin embargo, los discípulos se duermen mientras Jesús está orando. Y Jesús les dice la palabra de Dios nos enseña en Mateo 26:40, que Jesús vino a sus discípulos, los halló durmiendo y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y en otro pasaje paralelo dice que oremos para no entrar y que les dice también: no pudieron orar conmigo una hora, oren para que no caigan en tentación, para que no entren en tentación. Entonces hay un momento en el cual usted y yo, o hay un tiempo en nuestro día, usted y yo, que necesitamos utilizarlo para orar concentradamente al Señor. Eso es, que sea lo único que hagamos, que la oración sea lo único que hagamos en ese momento, que no haya ninguna otra actividad que pueda estar ocupando nuestros pensamientos, sino que todo nuestro pensamiento esté concentrado en el Señor. Por eso yo le llamo a esta oración la oración concentrada. En Lucas 18:1 nos habla precisamente Jesús de esa oración concentrada. Dice la palabra: también se refirió Jesús a una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y en Cantares capítulo 7 y esta oración concentrada no es una oración que debamos hacer por obligación, que sea una tarea pesada. Cuando nosotros entendemos lo que significa verdaderamente la oración va a ser un deleite, la oración va a ser un placer. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Santiago capítulo 4 y versículo 5, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Por otro lado, en Cantares capítulo 2, versículo 14, el novio, que es tipo de Cristo, se está refiriendo a la novia, que es tipo de la iglesia, y lo que le dice es algo verdaderamente hermoso, que es algo que nos está diciendo a nosotros, pues, porque nosotros somos la iglesia, somos esa novia a la cual Él está enamorando, buscando, preparando. Y dice la palabra en Cantares 2:14: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Es lo mismo que nos dice Santiago capítulo 4, versículo 5. El Espíritu que le ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La oración es un tiempo de enamoramiento. Es el tiempo en el cual dos enamorados se juntan para tener comunión, para tener no intimidad física, pero sí intimidad en su alma, intimidad en la comunicación, en la comunión, abrir sus corazones para comunicarse el uno con el otro. Y hay algo importante en esta comunión, en esta intimidad. Cuando nosotros vemos ese modelo de oración en los Salmos continuamente, en David, cuando David tenía aflicción, cuando David estaba teniendo alguna preocupación o alguna situación de su vida, él abría su corazón delante del Señor. Pero la palabra también nos enseña que también sucede al revés. Y es que el Señor abre su corazón con cada uno de nosotros. La palabra nos enseña, por ejemplo, en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por el otro lado, en Isaías 45, versículo 3, también la palabra de Dios nos dice
que Él nos enseñará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Pero ¿a quién le va a enseñar uno los secretos muy guardados y los tesoros escondidos? A alguien con quien tenga intimidad. Entonces la intimidad nos lleva a conocer lo más secreto. ¿Y qué es lo más secreto? El corazón de Dios. La palabra nos enseña también en Corintios que así como el espíritu del hombre conoce el corazón del hombre, conoce al hombre, de la misma manera el Espíritu Santo conoce el corazón del Padre. Y nos ha sido dado el Espíritu Santo para que nos revele el corazón del Padre. Entonces, la oración es esencial en primer lugar, para mantener ese primer amor que tenemos con el Señor cuando somos salvos, y en segundo lugar para incrementarlo. Lo vemos en el libro de Cantares también. El libro de Cantares para mí tiene 4 etapas: la relación de la novia con el novio, y hablamos de que la novia representa a la iglesia, el novio representa a Cristo. La relación de la novia con el novio pasa por 4 etapas. La primera, que la encontramos en el capítulo 1 del libro de Cantares, dice: mi amado es para mí. Es una relación de intimidad, de amor, pero un tanto egoísta, centrada en mí, la primera etapa. La segunda etapa, que está en Cantares capítulo 2, versículo, si no estoy mal, 16, por ahí, dice: mi amado es mío y yo soy de mi amado. Y ahí ya hay una evolución. Ya no solo se trata de que el amado es para mí, de que Dios es para mí, sino también voy entendiendo que voy creciendo en la relación de amor y entendiendo que también yo soy para Él. Luego hay una tercera etapa que la encontramos en el libro de Cantares, en el capítulo número 6, y es cuando la novia dice: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Ya antepone al amado y ella se pone en segundo lugar. Es decir, el amado comienza a ser mucho más importante que yo. Y eso habla de un mayor grado de enamoramiento. Y el último nivel del amor por el cual pasa la novia lo encontramos en Cantares capítulo 7, versículo 10, cuando ella dice: yo soy de mi amado y en mí tiene su contentamiento. Y ahí yo no importo. Llega a un nivel de amor, de fe, de confianza, que yo ya no importo, porque sé que yo le importo totalmente a Él. Entonces yo ya no me ocupo de mí, yo me voy a ocupar solamente de Él, de vivir una vida agradable a Él, una vida que le sea de contentamiento, cumpliéndole el deseo de su corazón, que nos lo expresa en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, que es que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces mi único interés en ese nivel de enamoramiento es vivir para Él, vivir para ser ese adorador que Él anda buscando, vivir para responder a ese anhelo que Él tiene de mí, que lo vimos en Santiago capítulo 4, versículo 5. A mí me impresiona ese versículo porque dice: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y ese anhelo celoso es el anhelo de un enamorado por su enamorada, o de una enamorada por el enamorado, que lo quiere solo para sí. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que nosotros vivamos para Él. Y cuando vivimos completamente para Él, vivimos agradándolo en todo. Las cosas se alinean en su verdadera dimensión, las prioridades se alinean alrededor de Él, y entonces Él es nuestro todo, pero al ser Él nuestro todo, también nosotros vamos a ponerle atención a todo lo demás, porque Él nos va a guiar. Él no es un Dios egoísta. Él nos va a guiar a amar al prójimo, amar a nuestra familia, amar a nuestros hijos, amar a nuestros amigos y todo, pero en el orden correcto, en el orden de Dios, alineado a lo que Dios dice. Primero amarlo a Él y después amar a nuestro prójimo. El Señor está enamorado de usted y de mí, y Él quiere que nosotros crezcamos y desarrollemos esa relación de enamoramiento con Él, y de eso se trata orar sin cesar. Orar sin cesar, mire,
Veámoslo en una relación natural, en una relación hombre-mujer. Cuando un hombre y una mujer están enamorados, lo que quieren es pasar tiempo juntos. Lo que cuando si ambos trabajan, ya no encuentran las horas de que sea la hora de salida para juntarse y todo el tiempo cuando están trabajando están pensando en el otro y en el tiempo que van a pasar juntos, etcétera, etcétera. Lo mismo cuando la palabra de Dios dice que Él nos anhela celosamente, eso lo que nos está diciendo, que Él anhela pasar tiempo con nosotros, que ya no haya las horas en que nosotros nos pongamos nuestros pensamientos en Él. Y en la relación del enamorado y la enamorada, físicamente hablando, de dos personas, esa comunión no llega a ser plena hasta que no están juntos. Pero con el Señor esa comunión sí es plena. ¿Por qué? Porque Él está en mí, Él mora en mí a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que me anhela está en mí. Entonces, cuando yo conecto mis pensamientos con Él, automáticamente estoy con Él. No tengo que esperar a llegar a algún lugar o a verlo físicamente para tener esa intimidad de amor, esa intimidad de comunión que Él anda buscando. Y en esa intimidad yo siempre salgo ganando. No, satisfago un deseo del Señor, es cierto, pero yo siempre salgo ganando. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy al Señor algo, cualquier cosa que sea, mis pensamientos, ofrendas, mi tiempo, el servicio, el ministerio, cualquier cosa que yo le dé al Señor. La palabra de Dios dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. El Señor siempre me va a dar más de lo que yo doy. En el Señor no hay pierde, por lo tanto es a mí a quien me conviene más la comunión, la oración con el Señor. Yo puedo dejar de orar, Dios, y si yo dejo de orar, tarde o temprano me voy a enfriar, tarde o temprano voy a estar, dejo de orar y estoy pensando en las cosas de la carne. Al pensar en las cosas de la carne, de acuerdo a lo que dice Gálatas 6, 7 y 8, entonces voy a cosechar corrupción. Dios sigue siendo Dios, yo estaré cosechando corrupción, yo estaré cosechando cosas de la carne, pero Dios sigue siendo Dios, Dios sigue sentado en su trono, su poder no disminuye, su omnisciencia no disminuye, ninguna de sus cualidades disminuye. O sea, mi oración no lo beneficia a Él tanto, o no lo beneficia a Él, pero la oración sí me beneficia a mí. Por eso nosotros necesitamos orar, y necesitamos orar cada día más, y entendiendo que la oración no es solo petición ni solo intercesión, sino que la oración es tener comunión con el Señor. Muchas veces no necesito ni hablar. Parte de la oración, primero, la oración es un diálogo, no un monólogo. Yo hablo y el Señor me responde, o el Señor me habla y yo le respondo. Pero cuando hay dos enamorados, por ejemplo, el esposo o la esposa, o el novio o la novia, hay momentos que simple y sencillamente se quedan en silencio y lo que comienzan a disfrutar es la compañía el uno del otro. De la misma manera nos pasa con el Señor. Hay momentos en que no necesitamos hablar, lo único que necesitamos es estar en silencio y percibir su presencia en nosotros, con nosotros, y disfrutar de ese momento de intimidad. Entonces, en la oración hay momentos en que yo hablo, hay momentos en que yo escucho, hay momentos en los que me quedo en silencio y Dios se queda en silencio también, pero eso no quiere decir que Dios no esté obrando. Muchas veces cuando nos quedamos en silencio y el Señor se queda en silencio, Él está obrando en nuestro ser interior. Quizá no lo percibimos con nuestra mente, pero en nuestro ser Él está sembrando semillas de amor, semillas de gracia, semillas de misericordia, semillas de favor, semillas de obediencia, semillas de cualquier tipo en nuestro corazón para nuestra bendición. Entonces la oración concentrada, regresando a la oración concentrada, que es esa oración en la cual usted y yo nos encerramos
por un tiempecito en el Señor, con el Señor en algún lugar donde nada nos distraiga, donde no tengamos nada, absolutamente nada que hacer. Es primero una oración que no es por obligación, ni es una oración religiosa, sino que es por placer, es por amor. Y lo segundo es que es una oración para deleitarnos en Él. El Salmo 37, versículo 4, nos enseña que nos deleitemos en el Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Por el otro lado, también es una oración apasionada, es una oración con gozo, es una oración con agradecimiento. Recordemos lo primero que vimos el día de hoy, el primer pasaje de la Escritura que vimos hoy, que fue 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos siempre gracias al Señor por todo. Entonces, una oración apasionada es una oración con gozo, es una oración con agradecimiento. Para ello necesitamos encontrar el tiempo y la forma que más funcione personalmente. La palabra de Dios nos dice, el Señor nos pone como un estándar que no es condenativo ni nada, pero que nos da una medida que nos puede servir de referencia. Y es que les dice a sus discípulos, ustedes no pudieron orar 1 hora. Entonces lo que el Señor nos está instruyendo, lo que el Señor nos está indicando, es que sería muy bueno que usted y yo oremos concentradamente por lo menos 1 hora al día. Pero no quiere decir que oremos 1 hora al día corrida. Si usted no puede, pues lo puede dividir en 2 periodos de 30 minutos o en 4 periodos de 15 o en 5 periodos o en 6 periodos de 10 minutos o en 12 periodos de 5 minutos para comenzar. No se trata tampoco de condenar a nadie ni de que nos sintamos culpables o condenados porque no pudimos orar 1 hora. Podemos orar 2 periodos de 30 minutos o 4 periodos de 15 minutos. Yo estoy seguro que por lo menos 4 periodos de 15 minutos sí podemos orar concentradamente cada uno de nosotros. Pero si eso no fuera posible, ya le digo, entonces puede usar 6 periodos de 10 minutos a lo largo del día. Son 6 momentos en los cuales usted en los cuales usted se pueda sustraer de cualquier otra cosa que le pueda estar distrayendo y concentrar sus pensamientos, concentrar su oración, su tiempo solamente para el Señor, sin hacer nada que nos esté distrayendo. Lo que sí es cierto es que no podemos dejar ese tiempo a la improvisación. Necesitamos planificarlo, porque si no lo planificamos no va a ocurrir. Si usted dice, dentro de un rato voy a orar, le aseguro que van a venir 1000 distracciones en su cabeza y 1000 cosas que hacer y total no va a orar. Entonces esos periodos, ya sea el periodo de 1 hora o 2 de 30 o 4 de 15 o 6 de 10 minutos o 12 de 5 minutos, cualquiera que sea, usted lo tiene que planificar. Y mire, todo en la vida lo deberíamos planificar. Usted y yo deberíamos vivir con una agenda a la mano y apuntar en esa agenda nuestras actividades y los tiempos de nuestras actividades. Y le voy a explicar por qué. El tiempo es el único recurso que no podemos reponer. Si perdemos dinero se puede reponer, si perdemos un cuaderno se puede reponer, si perdemos una oportunidad, Dios nos da nuevas oportunidades, pero el tiempo que usted y yo tenemos para nuestra vida está absolutamente medido y no podemos recuperarlo. Si lo perdemos no lo podemos recuperar, número 1. Número 2, si yo no controlo mi tiempo, el diablo me lo va a controlar. Puedo tener absoluta seguridad en eso. Si yo no controlo mi tiempo, yo no decido y no programo cómo voy a usar mi tiempo, el diablo me va a traer miles de incendios, miles de emergencias, miles de asuntos pendientes, miles de cosas a mi cabeza
que son robadores del tiempo y que me van a privar de tiempo para estar con mi Señor, tiempo para crecer en Él, tiempo para conocerle más, que es lo más importante de la vida. Recordemos lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y conocemos al Señor, entre otras cosas, a través de la oración. Entonces, si permitimos que el diablo nos distraiga y no planificamos las cosas, que el tiempo que le vamos a dedicar al Señor, el diablo nos lo va a robar. El diablo es experto en eso. Recordemos lo que hizo con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel quería salir de Egipto. Tenían un trabajo que hacer, y entonces cuando Moisés y Aarón llegan delante del faraón y le dicen que deje ir al pueblo para adorarlo en el desierto, el faraón dice: estos lo que necesitan es estar más ocupados para que no estén pensando en Dios. Y esa es la táctica del diablo hasta el día de hoy. Ocuparnos para que no le dediquemos nuestro tiempo al Señor. Pero por ello es que usted y yo, primero, porque es un recurso que que no recuperamos, y obviamente debemos optimizar el uso del tiempo. Segundo, porque si no lo planificamos no ocurre. Y tercero, porque si no lo planificamos el diablo nos va a traer un montón de distractores. Usted y yo deberíamos tener nuestra agenda diaria de en qué momento vamos a dedicarlo a orar concentradamente al Señor. Hay dos momentos que la Biblia nos enseña, por lo menos, que son fundamentales para este tipo de oración. El primero es por la mañana. El salmista decía: en la mañana temprano te buscaré. ¿Por qué razón? Porque los pensamientos en lo que ocupe mi mente al principio, al despertarme, son los pensamientos que van a ocupar mi mente durante el día. Si mi primer pensamiento es orarle al Señor y es estar con el Señor y pensar los pensamientos del Señor, seguro todo mi día va a estar marcado por eso. Y también el mismo salmista nos dice que en la noche inundaba de llanto su cama, es decir, estaba orándole al Señor. Es importante también que el último pensamiento de mi día sea en la noche. ¿Por qué razón? Porque mis últimos pensamientos de la noche son los que van a marcar mi sueño. Si ando pensando en preocupación, en angustia, en ansiedad, en los problemas del día de mañana, etcétera, seguro que no voy a tener un buen sueño. Pero la palabra de Dios dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir tranquilo o dormir tranquilo. Entonces, cuando yo dedico mis últimos pensamientos al Señor y le entrego todas las cosas de mi día siguiente, entonces eso refuerza mi fe, refuerza el que el Señor me va a ayudar en las situaciones que tengan que enfrentar al día siguiente. Me recuerda que en todas las cosas seré más que vencedor, y eso obviamente implica que ya no me voy a preocupar y mi sueño va a ser un sueño tranquilo. Por el otro lado, también ese momento lo puedo aprovechar para hacer lo que el salmista también nos enseña en el Salmo 119, 59, y es: consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Es decir, recordé lo que hice durante el día, hice un análisis de lo que sucedió durante el día y de aquellas cosas que hice que no fueron conforme a la voluntad de Dios, para pedirle perdón y que el Señor me limpie. Y comenzar mi día tal como dice la palabra en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Nuevas son cada mañana sus misericordias, porque su fidelidad y su misericordia no disminuyó para nada durante ningún día. Es para siempre, su fidelidad es para siempre, sus misericordias son para siempre. Entonces, confieso mis pecados en la noche anterior, me pongo en paz con el Señor, tengo buenos sueños, y al día siguiente pues amanezco listo para vivir esas misericordias nuevas que Él tiene para conmigo cada mañana. En el Salmo 63:6 nos habla de eso de la noche. Dice: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y en el Salmo 63:1 dice, ahí mismo, dice: Dios, Dios mío, eres tú,
de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Es el Salmo 63 donde la palabra de Dios nos dice, encierra nuestro día en la oración de madrugada y en la noche. Entonces, para hacer esa oración necesito escoger un lugar especial, un lugar que ofrezca las mínimas distracciones para que pueda concentrarme en el Señor. Y parte de lo que necesito para ese tiempo es enmudecer mi celular. Mire, si no contesto el celular durante una hora, el mundo, puede estar usted absolutamente seguro que el mundo no se va a caer, no va a desaparecer, que su mundo tampoco va a sufrir mayores alteraciones. Y eso se lo puedo decir por experiencia. Hace 50 años no teníamos celulares, hace 50 años dependíamos de teléfonos fijos en las casas, en los trabajos, en las escuelas, donde fuera. Solo habían teléfonos fijos, no teníamos acceso a teléfono y muchas veces pasaron situaciones y el mundo no se cayó porque no contestamos el teléfono en ese momento, porque no lo contestaron nuestros padres o lo que fuera. El mundo no se cayó, el mundo no termina si yo no puedo contestar una llamada durante una hora. De hecho, es algo que yo practico en mi vida diaria. Hay días que dejo el celular en mi casa de adrede, porque no quiero ser un esclavo primero no quiero ser un esclavo del celular, y segundo lugar, el mundo no se termina si yo no contesto una llamada. Y durante el día muchas veces pongo mi celular enmudecido y que entren las llamadas, después reviso y las contesto, y el mundo sigue girando a su misma velocidad. Dios sigue estando en el trono. Las situaciones por las cuales me querían hablar al final no eran situaciones urgentes, se resuelven en el transcurso. Así que usted enmudezca su celular para tener la mínima cantidad de distracciones y poderse enfocar completamente en él. Dele toda su atención al Señor, y no nos olvidemos de dos cosas que nos dice en orar sin cesar. Una, que estemos gozosos, que ese tiempo de oración no sea un tiempo de pesadez. Yo no sé a quién se le ocurrió la nada brillante idea de establecer la oración como una disciplina espiritual. Mire, nomás nos dicen el término disciplina y adentro de nosotros nuestra carne se alborota. La oración no es una disciplina, la oración es una necesidad. La oración es como el oxígeno que necesito respirar para vivir, para que mi cuerpo siga viviendo en todo momento. La oración es un deleite, la oración es un placer, la oración es una necesidad, no una disciplina. Y es la forma, por un lado, y por el otro, entonces, cuando yo oro, puedo estar absolutamente seguro que me estoy comunicando con el Señor, que me estoy comunicando con el Padre en el nombre del Hijo y por el Espíritu Santo. O sea, estoy comunicándome con la totalidad de Dios, con la Trinidad de Dios, con el todo de Dios. Puedo tener esa seguridad, y eso me debería producir paz, pero también me debería producir gozo de saber que en ese momento voy a entrar en una comunión directa con ellos tres, por un lado. Por el otro lado, también la palabra dice que demos gracias en todo. La mejor forma de entrar en su presencia es dándole gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo que está haciendo y por lo que dará, por lo que hará. Recordemos en el Salmo 100, versículo 4, dice la palabra que entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces necesitamos, por eso la palabra de Dios dice que seamos agradecidos con Él todo el tiempo, que demos gracias a Él en todo tiempo. Es la mejor manera, además de poner nuestros problemas en perspectiva.
Cuando yo comienzo a darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho en mi vida, me puedo recordar de todas las veces que el Señor me ha sacado de situaciones como la que estoy viviendo en un momento determinado y me ha dado la victoria. Entonces eso fortalece mi fe, porque si el Señor ya lo hizo una vez, seguro lo va a hacer una segunda vez y lo va a hacer de una mejor manera. Entonces eso pone en perspectiva mis problemas. Por el otro lado, cuando le comienzo a dar gracias al Señor y a reconocer que Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, entonces puedo recordar que Él siempre está conmigo, que Él conoce todas las situaciones de mi vida y que Él tiene el poder para transformar y volver esas situaciones a favor mío, como dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios y que nada hay imposible para el Señor, y que aparte lo que dice primera de Pedro 5, 8 al 10, de que vamos a enfrentar pruebas, pero el Señor nos va a sacar de esas pruebas fortalecidos, afirmados, perfeccionados y establecidos en Él, es decir, a un nivel mucho más alto en nuestra vida y en nuestra madurez espiritual. Y por el otro lado, también para ese tiempo concentrado de oración necesitamos prepararnos para escuchar también la voz del Dios. Es estar en quietud, porque en algún momento, mire, se nos acaban las palabras. ¿A quién no se le han acabado las palabras cuando ora? ¿A quién no se le ha, y llevándolo al plano natural, a quién no se le han acabado las palabras cuando está hablando con alguien del que está enamorado o que es su pareja? A todos en la vida nos ha pasado, o cuando estamos con un amigo o con una amiga, se nos terminan las palabras. Y entonces igual es con el Señor. Va a haber un momento en que se nos terminen las palabras, pero yo en ese momento debo estar preparado para que ese tiempo en que se me acaban las palabras sea un tiempo de quietud, un tiempo de tranquilidad, donde esté preparando mi mente, mi corazón para escuchar la voz del Señor. Le voy a contar una experiencia que una vez lo hicimos unas 2 o 3 veces en la iglesia. Y es que llegó un momentito en que estábamos orando y el que estaba dirigiendo la oración se quedó en silencio, ya no siguió diciendo nada. Y nadie, y obviamente nadie más dijo nada. Los primeros 30 segundos, pues no sucedía nada, todo normal, el ambiente normal. En los siguientes 30 segundos, es decir, ya cuando se iba a cumplir un minuto de estar en silencio, algunos ya se comenzaron a mover, algo inquietos en sus sillas. Después de 2 minutos eran muchos más los que ya estaban inquietos. No le quiero, le cuento que a los 5 minutos toda la iglesia estaba totalmente inquieta, moviéndose, como diciendo, bueno, aquí qué está pasando, porque no están acostumbrados a permanecer en silencio en la presencia del Señor. Ese es un ejercicio. Se ponían nerviosos de que nadie estuviera hablando. Era tiempo de oración, pero nadie hablaba. Y esto nos llevó a enseñarle a las personas a que pudiéramos estar en silencio delante de la presencia del Señor, que el Señor nos iba a hablar a cada uno de nosotros, y si no nos hablaba a cada uno en nuestro corazón, el Señor de todos modos estaba ministrando nuestros corazones. Y pues terminó siendo una bendición para muchísima gente. Para mí ha sido una bendición también esos tiempos de silencio, porque son tiempos en los cuales el Señor me ministra mi corazón, me ministra paz, me ministra gozo, me recuerda muchas cosas, me habla, me da dirección, y a veces ni siquiera me habla, pero es suficiente saber que estoy en su presencia para que mi corazón se llene de gozo. Así que preparemos nuestro corazón, primero, que no sea una obligación, para esa oración continua, esa oración intensa delante de Él, que ya dijimos que la podemos dividir en varios periodos durante el día, 2 periodos de 30 minutos, 4 de 15, 6 de 10, 12 de 5, como sea más cómodo para nosotros, principalmente si estamos comenzando. En segundo lugar,
que entremos con un corazón agradecido por Él. En tercer lugar, que preparemos nuestro corazón con gozo, porque es el deleite de estar con aquel que más nos ama y con deleite de entrar en la presencia de quien está enamorado de nosotros y que nos va a enamorar en ese tiempo. Y en cuarto lugar, que entremos con agradecimiento, con acción de gracias en su presencia, recordando quién es Él y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y eso va a fortalecer nuestra fe. Y por el otro lado, que preparemos por lo menos un tiempo antes de, al nomás despertarnos en la mañana, que nos habituemos a que nuestro primer pensamiento sea en el Señor, para que eso marque todo el resto de nuestros días, y que también antes de dormir nuestro último pensamiento sea para con el Señor, para que nuestro sueño sea un sueño en paz, un sueño profundo, un sueño que esté guardado en el Señor. Muy bien, hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse, por sintonizarse. Si esta enseñanza ha sido bendición para su vida, la puede compartir con sus contactos en las redes sociales sin ningún problema. Y principalmente le animo a que esta enseñanza la ponga en práctica inmediatamente. No que la dejemos para mañana, para pasado, para la otra semana, para el lunes, para el primer día del mes entrante. No, que la pongamos por obra inmediatamente. La palabra de Dios, si nosotros no ponemos la palabra por obra inmediatamente, seguro que mañana ya se nos va a haber olvidado una buena parte de ella. Y la palabra de Dios dice que no seamos oidores olvidadizos, que no seamos oidores negligentes, sino que pongamos atención, no solo que pongamos atención a la palabra, sino que la pongamos en práctica inmediatamente que la escuchemos. Así que le invito a comenzar a experimentar esos deleites de la oración. Por supuesto, también le quiero poner en antecedentes de que al principio quizá sea una batalla, que al principio quizá cueste, que al principio haya muchos distractores. No importa si se presentan esas cosas, usted debe saber que todas esas cosas que se puedan presentar para sacarlo de esa oración, es que el diablo no quiere que usted ore. ¿Sabe por qué? Porque alguien que ora es alguien que le va a causar problemas al diablo, definitivamente. Entonces el diablo va a tratar de estorbar el que usted y yo oremos, pero si perseveramos, si permanecemos en el transcurrir del tiempo, y no mucho tiempo, vamos a comenzar a experimentar todos los beneficios, todos los deleites, todo el gozo y toda la pasión, el enamoramiento de la oración. Así que le invito no solo a que ponga la enseñanza en práctica inmediatamente, sino a que persevere, aunque no vea todo lo que usted quisiera ver de manera inmediata. El Señor todo lo cocina a fuego lento, no mete nada en el microondas. El Señor, de estas nuestras urgencias con las que vivimos en este tiempo, al Señor no le afectan. Nosotros podemos querer leche instantánea, frijoles instantáneos, sopas instantáneas, café instantáneo y muchas cosas más instantáneas, pero el Señor es un Dios de procesos, es un Dios que es el dueño del tiempo y que usa el tiempo para nuestro beneficio y para desarrollar en nosotros paciencia, perseverancia y algunas cosas más. Así que no se preocupe si no comienza a ver resultados inmediatamente, persevere. La palabra de Dios dice que las promesas se obtienen por la fe y la paciencia. Así que usted persevere, aunque no vea resultados inmediatos, los va a ver. Le puedo asegurar que los va a ver y van a ser gloriosos y no se van a tardar tanto como podría ser. Así que bendiciones para cada uno, un abrazo, muchísimas gracias por conectarse. El día de mañana los invito nuevamente a las 7 de la noche para otra enseñanza escudriñando la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche, que todo les salga bien el día de mañana. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Bendiciones, que el Señor les guarde.